Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunde. Bienvenidos a esta 12ª edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje accesible. Este martes vamos a hablar de la teoría evolutiva, una teoría difícil de entender, pero que sin embargo explica tantas cosas y es medular específicamente en el campo de la biología. Para eso tenemos como invitado especial a Daniel Barona. Él es biólogo de la Universidad Agraria, profesor de Ecología y Evolución de la Universidad Científica del Sur. Tiene una amplia experiencia en biología de la conservación y ha trabajado en particular en la conservación de ecosistemas montañosos. Daniel, bueno, primero bienvenido a La Manzana. Gracias por la invitación, Víctor. Y sí, bueno, vamos a hablar un poco sobre evolución en general, ¿no? Y para que la gente tenga un poco más en claro algunos conceptos, ¿no? Importantes. Cuéntanos, ¿cómo la biología explica la diversidad de vida, o sea, la cantidad de vida que hay? Primeramente, cuando hablamos de evolución, hablamos de un cambio, ¿no? Un cambio en las especies a medida que pasa el tiempo. En realidad existen diferentes definiciones de evolución, dependiendo del enfoque, pero cuando hablamos de este cambio supone también o implica considerar antepasados comunes, ¿no? A las diferentes especies que existen en la actualidad, ¿no? Entonces se habla de una selección del ambiente, una selección natural, ¿no? Que es este gran mecanismo que explica la diversidad. No sé si puedes ahondar un poco en el concepto, ¿no? Consiste en la supervivencia diferencial de unos individuos respecto a otros. El ambiente ejerce una presión, o sea, hay diferentes factores que presionan a los individuos que viven en un ambiente determinado, y entonces algunos de estos individuos, dependiendo de las características que tengan, van a tener mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Otros individuos de pronto no tienen las características adecuadas para ese entorno y entonces tienen más probabilidades de morir, ¿no? En el caso de las jirafas, por ejemplo, ¿cómo explica que tengan un cuello tan largo? En realidad la explicación del cuello largo de las jirafas tiene que ver con la lucha entre los machos, ¿no? Pero sin embargo, tú has mencionado ese ejemplo y me parece que puede ser interesante hablar un poco sobre él, porque históricamente se ha tomado el ejemplo de la longitud del cuello de las jirafas como una respuesta al tamaño de los árboles, ¿no? A poder alcanzar la copa de los árboles. Entonces, considerando de que dentro de una población cualquiera los individuos tienen características particulares, o sea, no hay dos individuos idénticos, sino que varían entre ellos, hay diferencias. Algunos individuos, posiblemente para este ejemplo por lo menos, algunos individuos tienen los cuellos más largos y pueden acceder mejor a esas hojas. Entonces ellos son los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Ese ejemplo es utilizado para explicar la selección natural porque justamente ahí se ve que algunos individuos, en base a las condiciones del entorno, tienen mayores probabilidades de sobrevivir que otros. Entonces lo que planteas es para el esquema de las jirafas es que finalmente adquieren ese cuello largo en respuesta a una demanda ambiental, ¿no? Que si el ambiente cambia y si no son capaces de moldearse nuevamente a estos cambios, entonces ¿eso explicaría la extinción de las especies? En muchos casos sí, porque las condiciones cambiantes del entorno ejercen una presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas especies pueden tener algunas características que les son ventajosas en un entorno determinado, pero si las condiciones cambian bruscamente, entonces probablemente esas características que les eran ventajosas en un entorno ya no son tan ventajosas en otro. Sin embargo, también hay que mencionar que la extinción como proceso natural es inherente a todas las especies. Todas las especies tienen un tiempo de vida y se extinguen. La extinción es la norma, es una norma, ¿no? El ejemplo de las jirafas se ha puesto normalmente como ejemplo de selección natural debido al poder alcanzar las hojas. Sin embargo, la razón real es la lucha entre machos. O si no, el caso que pone Richard Dawkins en su libro La magia de la realidad, de la selección de las ranas con patas largas, ¿no? Que las ranas con patas largas pueden escapar y saltar rápidamente de un depredador. Entonces la selección natural va a propiciar la supervivencia de estas ranas que saltan mejor porque pueden esquivar un depredador. Pero también habría un problema porque unas patas muy largas se rompen fácilmente, demandan mucha energía, entonces tiene que haber un límite también, ¿no? En ese caso, por ejemplo,
el beneficio de las patas largas sería que puede subir más rápido, pero está el costo de que tengas el riesgo de que la pata se te pueda quebrar. Lo mismo, por ejemplo, se puede aplicar a los guepardos. Claro. Los guepardos también alcanzan velocidades muy altas debido a sus características corporales, entre ellas también la longitud de las patas, pero esa longitud de las patas tiene un límite porque patas muy largas y delgadas y expuestas a una velocidad alta son propensas a romperse también. Entonces hay límites, ¿no? O sea, no todas las especies o no todas las estructuras pueden llegar a ser, no pueden llegar a extremos, ¿no? Salvo algunas excepciones. Y también hablamos de estructuras que aparecen no por selección natural, sino por selección sexual. No sé si puedes explicar específicamente cómo se explica, por ejemplo, que el pavo real tenga una cola tan grande, qué ventaja evolutiva tendría una cola tan grande, tan vistosa y tan pesada, ¿no? Claro. La selección sexual es una parte de la selección natural, ¿no? Ya. Funciona similar, solamente que en este caso lo que sucede es que, por ejemplo, en muchas especies se da de que los machos compiten por las hembras, compiten entre ellos por aparearse con las hembras, ¿no? También pasa lo contrario, ¿no? Que las hembras compiten por los machos, pero lo usual en aves y mamíferos por lo menos es que los machos compitan por hembras. ¿Por qué, Entonces, ¿por qué es lo usual? en realidad depende, no es una norma, Ya. pero por lo menos la situación actual, si consideramos los organismos actuales, se da con mayor frecuencia esa situación. Entonces depende de la especie, pero en este caso, en la selección sexual, el agente de selección es la hembra cuando los machos son los que compiten por ella. Entonces, en el caso del pavo real, por ejemplo, los pavos reales alcanzan tamaños de cola bastante grandes, las colas son bien vistosas, ¿no? Pero eso supone algo interesante también, ¿no? O sea, la cola vistosa en el caso del pavo real tiene los costos y beneficios, ¿no? El beneficio de esa cola es atraer a las hembras y el costo es en términos de energía y en términos de que se es más llamativo para los depredadores. Pero al mismo tiempo esa característica que la hembra elige, o sea, las características del macho, de la cola grande del macho, es una señal a la hembra. Le está diciendo, soy bueno en sobrevivir y soy bueno en conseguir alimento. A pesar de tener una cola A tan pesar de vistosa claro. y que es más probable, claro, si eres un pavo real macho es mucho más probable que te ubiquen y que te coman por esa cola, ¿no? Las hembras tienen una mayor probabilidad de sobrevivir solamente por el camuflaje. Claro. Entonces los machos que sobreviven, ¿no? ese proceso son o sea, bien rankeados por las hembras. ¿No pasará algo parecido en nuestra especie también, que las hembras de nuestra especie ven al macho más atractivo, digamos, que se arriesga más, ¿no? A un astronauta, a un torero, que puede ser atractivo también por esos mismos factores? Sí, en realidad en el ser humano también se aplica la selección sexual. Un producto de la selección sexual es justamente la diferencia morfológica y de comportamiento entre machos y hembras, ¿no? Esa diferencia anatómica y de comportamiento se llama dimorfismo sexual, dos formas diferentes, ¿no? Entonces, en algunas especies es muy marcada, como en el caso del pavo real, que la hembra es descolorida, o sea, tiene un color pardo, el macho es todo lo contrario. En el humano hay cierto dimorfismo sexual debido a la selección sexual, pero no es demasiado marcado en relación a otras especies. Entonces, aparecen estructuras de acuerdo a las presiones del ambiente y también como el ambiente cambia, hay estructuras que se van atrofiando o que ya pierden su función. ¿Qué pasa con esas estructuras, no? En el caso de las estructuras vestigiales, hay muchos ejemplos en diferentes organismos. En el caso del humano, tenemos, por ejemplo, los músculos erectores de la piel. Cuando nosotros estamos con frío, estamos expuestos a una temperatura baja, automáticamente los poros de la piel se erizan, ¿no? Le llamamos a eso la piel de gallina. Entonces, lo que sucede ahí es que esa es una reacción del organismo frente a las condiciones de temperatura bajas. Sin embargo, ese es un remanente, es un vestigio en nosotros, porque en cualquier otro animal que tenga pelaje grueso, ese hecho de erizar los poros también supone un erizamiento del pelaje. Y entonces el pelaje erizado hace que se cree un colchón de aire dentro de esa capa de pelaje que aísla la temperatura del exterior con la superficie de la piel.
En nosotros, en el caso de los humanos, ya no tenemos esa capa de pelaje, sin embargo nos queda como un vestigio el poder erizar la superficie de la piel, ¿no? En el caso de comportamientos vestigiales, por ejemplo, en humanos, hay algo que se conoce como vigilancia humana, ¿ya? Pero para entender eso, primero hay que saber que en muchas especies sociales, animales sociales, hay una tendencia, se ha visto en muchas especies, no en todas, pero hay un patrón que se presenta en muchas, que es que a medida que un individuo está presente, forma parte de un grupo cada vez más grande, mientras más grande el grupo al que pertenece el individuo, las observaciones de alerta de ese individuo van disminuyendo, ¿no? Entonces, es por varios motivos, pero en general se puede decir que es porque mientras el grupo sea más grande, cada uno de los individuos tiene una cantidad de observaciones de alerta a los alrededores en busca de depredadores. Es un comportamiento antidepredatorio. Ya, entonces, ese comportamiento también lo tenemos los humanos. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué lo seguimos mostrando si es que es un comportamiento netamente antidepredatorio? Y es que en realidad en nosotros es un comportamiento vestigial. Eso no Atavío. sucederá con el estrés, ¿no? Reaccionamos exageradamente y activamos los mismos mecanismos que activábamos en el pasado cuando nos perseguían las fieras, pero ahora es porque llegamos tarde al trabajo. Claro, en realidad en el caso del estrés también tiene un origen similar, ¿no? O sea, nuestro estrés, nuestras reacciones, por ejemplo, de huida o de alerta, tienen una base relacionada al entorno al que estaban expuestos nuestros ancestros, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Estamos acá conversando sobre la teoría evolutiva, específicamente sobre los mecanismos de selección natural y selección sexual. Y continuamos en la segunda parte del programa.